Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación para el Progreso, por quienes están por primera vez acá. Quiero darle la bienvenida a la segunda sesión del ciclo de charla y debate de FPP. En esta oportunidad tenemos a dos reconocidos invitados de la discusión pública. Nos acompaña Karina Oliva, ella es ex líder estudiantil, cientista política de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, coautora del libro Estética de la Derrota, ¿Por qué no gana la izquierda? Trabajó como directora de la Fundación Chile Movilizado, fue fundadora del Partido Poder Ciudadano, del cual actualmente es presidenta. ¿Sí? Por otro lado tenemos invitado a Hernán Larraín, quien es abogado de la Universidad Finisterra, magíster en Ciencia Política UC y máster en Políticas Públicas en London School of Economics. Fue asesor del presidente Sebastián Piñera entre 2010 y 2012 y fundador del Centro de Estudio Horizontal. Ha participado como profesor adjunto de la Facultad de Gobierno de la UAI y actualmente es presidente del Partido Popular. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros dos invitados. El tema que vamos a discutir hoy día es sobre los derechos humanos. Quisimos tildarlo como derechos humanos en serio a raíz de una carta que Karina escribió abiertamente al Frente Amplio, en donde partió diciendo que teníamos que hablar sobre derechos humanos de forma seria. Karina en esta carta, así como para contextualizar, manifiesta que cree profundamente en el respeto de todas las dimensiones de los derechos humanos, porque no se trata de estar a favor o en contra de un país democrático, sino porque los derechos humanos vienen a poner en cuestión todo el debate sobre las democracias. Menciona además que la democracia tiene derivadas y que el debate se centra principalmente en una democracia con procedimientos liberales, cuando se debería centrar en garantías de derechos sociales. Menciona además que Cuba hoy debería ser un ejemplo a seguir, debido a que tiene garantías que otras democracias no tienen, como aborto legal, educación, salud pública de calidad gratuita, han reconocido la identidad de género y como quieren más democracia y participación ciudadana, ellos mismos han impulsado una reforma constitucional sin la necesidad de intromisiones de organismos extranjeros. Ella cita una exclamación que dice: ¡qué pueblo más glorioso! Así que, Karina, queremos que nos comentes tu carta y que profundice en lo que yo acabo de contextualizar. Sí, hola, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por la invitación a Fundación para el Progreso, a Diego, a Jorge, que sé que está viajando, que viaja hoy día. Bueno, cuando uno se propone a debatir sobre derechos humanos en el contexto que hoy día está todo en cuestión, y que las democracias latinoamericanas hoy día están bastante cuestionadas, todos los procesos latinoamericanos fundamentalmente, hace una década atrás, lo que más se cuestionaba era la situación que se estaba viviendo en Medio Oriente, en zonas de África, etcétera, no mayoritariamente en la región. La región estaba viviendo un proceso de avance, incluso económico y de estabilidad, o sea, gobiernos como el boliviano, que durante todo un siglo habían tenido, en un periodo tenían muchos presidentes por irrupciones, por golpes de Estado, o sea, la estabilidad, la gobernabilidad estaba bastante mermada. Durante las últimas décadas se había ido fortaleciendo, con crecimiento económico, muchas de ellas creciendo por sobre el 5%, etcétera. Pero cuando estamos ya en pleno siglo XXI, lo que nosotros estamos diciendo en definitiva es que los derechos humanos vienen a cuestionar el sentido más profundo de la democracia, porque generalmente lo hemos mirado como una dicotomía tradicional, democracia y dictadura, como que solo se circunscribe los derechos humanos en esa función, como que los derechos humanos se agotan o los analizamos o los pensamos en función exclusivamente, si lo estamos mirando en función de democracia, dictadura. En esa dicotomía, hoy día yo creo que lo que más tenemos que es mirarla en cómo la avanzamos, y hoy día los derechos humanos a nivel internacional, comunidad internacional, lo que está tratando de instalar es que los derechos humanos no son la relativa función como más marginal de la concepción del derecho, sino que más bien es un elemento central de la constitución de derechos políticos, sociales, económicos, medioambientales, del derecho, por ejemplo, a las diversidades LGTBI, y así un sinfín. Es parte de cómo podría mirarse incluso como la madre de los derechos. ¿Y por qué hago esta crítica que plantea Diego en función de que se mira generalmente la retrospección exclusiva de la democracia liberal, cuando uno puede analizar la historia, la democracia tiene sin fines, o sea, hay democracias liberales, hay democracia, está la socialdemocracia, que no necesariamente se apega en elementos más incluso
ideológico necesariamente del liberalismo, y es porque uno mira la historia, cuando se empiezan a cuestionar el absolutismo, cuando se empieza a cuestionar esa razón de Estado y se empieza a sentir como que lo que tiene que instalarse es la república, lo que se cuestiona es la democracia. Y cuando se cuestiona la democracia, lo primero que se avanza en democracia en función de derechos son los derechos políticos. Y una nueva razón de Estado, los derechos políticos, civiles y políticos, el reconocerse como ciudadano, pero cuando parte esto también era limitado. Y era limitado porque primero se reconocía exclusivamente la ciudadanía a los hombres, hombres con derecho a propiedad. Posterior a eso se avanza y se limita, se avanza en reconocer la universalidad de los derechos humanos. Incluso podría uno citar a Tocqueville, que dice que lo principal de la política y la democracia es el igualitarismo, que todos somos iguales. Y habla del sentido universal de los procesos también. Y avanzado ya el siglo XX, lo que se empieza a analizar es cómo también la ciudadanía no puede estar radicalizada, o sea, no puede estar en función exclusivamente de un tipo de sujeto, un tipo de ciudadanía, que era el hombre, y la mujer la cuestiona y dice: quiero ser ciudadana y quiero ser reconocida y quiero tener los mismos derechos sociales y políticos. Y entre las cosas que le decían a las mujeres en esa época, no solo en América Latina, sino que donde más parte el movimiento de la sufragista en Europa, en Inglaterra, que le decía: ¿para qué quieren tener ciudadanía si la podemos resolver nosotros, si nosotros podemos legislarles a ustedes? Podemos resolver el tema de las tuiciones de los hijos, el conflicto económico, o sea, toda la conflictividad que conlleva el proceso de ciudadanía. Entonces, cuando la miramos, el derecho o la concepción del derecho y la universalización de los derechos siempre van avanzada. Por tanto, los derechos humanos también van en avanzada y no pueden quedar solo circunstancialmente a una dicotomía del derecho humano en función de dicotomía, democracia, dictadura. Entonces, cuando uno hace, o cuando nosotros decimos, no puede ser mirada solo del espectro liberal, ¿por qué? Porque el liberalismo entiende también la causa del ser humano desde la concepción naturalista, el ser humano como la persona, el ciudadano como humano, individual, que no tiene contexto muchas veces, sino que por su elemento intrínseco de ser humano. Y ahí me voy a referir a una autora alemana, Hannah Arendt, que plantea algo contrario. Hannah Arendt dice: en realidad es como, ¿cuál es el dilema? El huevo o la gallina, en definitiva, del derecho. Y ella plantea una tesis que yo comulgo bastante, es que el ser humano, lo que lo hace humano es su condición y su acción política. Es que está dentro de un contexto, está contextualizado, se mira y se organiza políticamente, que nadie le va a quitar el sentido de la individualidad y el sentido de la libertad. Entonces, cuando miramos los derechos humanos, no son solo mirados en contextos individualistas, de la concepción naturalista de la política, sino más bien en como este es un proceso de organización. Que eso no quiere decir que no tenga complejidades derivadas difíciles en que se pueda mirar. Entonces, cuando uno mira, incluso misma Hannah Arendt en uno de sus escritos plantea que el cuestionar los derechos humanos, la violación de derechos humanos por una institucionalidad como el Estado, tiene como en función el ejercicio de la acción, pero que no es solo las derivadas tradicionales, el quitar la libertad al individuo solo, sino porque no es como la libertad y el totalitarismo o la represión genera que no le permite actuar, que no lo vuelve sujeto activo, ciudadano, que se congrega, que define, que se organiza, que da la opinión. No es solo la libertad, sino la capacidad de opinar y que esa opinión esté dentro, esté permeando, esté instalándose, se esté generando el debate. Entonces, una de las conflictividades que tenemos con los modelos tradicionales de la democracia, que las democracias hoy día, como están miradas solo como procedimientos, como solo proceso de la regularización de las elecciones para ver quién es el representante en función del representado, las democracias se han visto limitadas y los derechos humanos no pueden tampoco verse limitadas en una sola perspectiva. Por ejemplo, se dice que quién es el violador en sí de los derechos humanos porque tiene el uso exclusivo ilegítimo de la fuerza es el Estado.
Pero cuando hablamos de la ausencia del Estado, ¿cuánto significa eso también una violación a los derechos humanos directamente? Un caso en el que hoy día nuestro país sí ha sido condenado por la violación sistemática a los niños y niñas del Sename, que es por ausencia de Estado. Es por la ausencia de no tener capacidad de entregar, el garantizar el derecho a esa niña y niño al ejercicio de su vida plena, a que el Estado, por su ausencia muchas veces, no garantiza el tratado donde se establece la norma internacional de la defensa y la promoción de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Y ahí me quiero remitir a algo que me parece que es súper fundamental y que lo trato de plantear en la carta, para ir acotando y para pasar al otro, es que cuando yo hablo de Cuba, es que digo, hablo de otros procesos, y hablo de nuestro proceso, creo que el establecer las categorías solo para la cuña de la prensa me parece una irresponsabilidad, sin hablar del debate político que significa, por ejemplo, el liberalismo, cuando establece que la democracia, su base esencial es el consenso político. Y el consenso político es la anulación del antagonismo. Hoy hay una autora muy conocida, que es Chantal Mouffe, y hay otros más que hablan de cómo la democracia en sí misma, el valor fundamental de la democracia es el debate político y la lucha agonística, en donde hay procesos distintos que se confrontan, que eso no estamos diciendo que es una guerra, sino que hay confrontación de ideas y de programas, de proyectos. Y en derecho humano, como el derecho humano también es parte del debate político, como ese debate político no se limita. Y el liberalismo, cuando habla del consenso, es la anulación de esa lucha agonística. Entonces también es la anulación, muchas veces, de la tensión de la democracia, que requiere la democracia como ejercicio político de una comunidad en que no es igualitaria, o sea, que no es homogénea, que es diversa, que es plural, pero que eso no significa que el punto democrático es el punto donde anulamos funciones, sino como estas funciones también dan un ejercicio sustantivo en el debate. Y cuando hablamos de debatir es también ganar espacio. Cuando hoy día se ha hablado, y hace unas semanas atrás se legisló por la ley de identidad de género, fue un debate de ideas, no fue un consenso. El reconocimiento a las identidades, a las diversidades de las identidades sexuales, es un reconocimiento, una batalla dada. Las agrupaciones de LGTBI, sobre todo el mundo trans, lo que ha hecho es decir, bueno, con esto avanzamos, pero no están anulando su posición de querer exigir el reconocimiento total, legítimo, de la identidad de género también para menores. En función de aquello, me parece que la democracia es parte esencial de ese debate. Hay unos que lo dicen que es que para la democracia es fundamental la lucha constante de la hegemonía y de las contrahegemonías culturales, políticas, económicas. El anular ese debate, querer anular que no se perciban debates de contrahegemonías, puede ser aquello que algunos dicen es el anulamiento de la persona como política, como acción política. Es el que le dice a la misma Hannah Arendt, dice, habla de que genera totalitarismo, y esa alusión al totalitarismo establece de que buscan a alguien que conduzca a las masas, y las masas no quieran participar y no quieran actuar políticamente y se repliegan y hacen un abandono de la política en vez de hacer un actor político y un sujeto político. Entonces, desde esta perspectiva, cuando hablamos de derechos humanos y nosotros hablamos de estos procesos, obviamente también les cuestionamos. No decimos que son perfectos, pero sí nos parece, desde mi punto de vista, a mí sí me parece que un proceso como Cuba, que va a cumplir 60 años y se cuestiona su mismo proceso y a través de su propio cuestionamiento es capaz de decir, mira, vamos a hacer todas estas reformas, y habla de la reforma a la propiedad privada, habla del reconocimiento del trabajo privado, no solo a través del Estado, o sea, cambia en su concepción, en la reforma constitucional,
está diciendo si se está cuestionando. Y creo que eso es lo valorable. El cuestionarse cómo se han trabajado en los últimos años, cómo se ha avanzado el proceso en los últimos años, creo que es muy significativo. Y por tanto, cuando hablamos de derechos humanos desde nuestra perspectiva, es cómo avanzamos y cómo los desafíos que tenemos, cómo Chile no viola nunca más sistemáticamente los derechos humanos de niñas y niñas, adolescentes, cómo los otros estados logran superar el déficit democrático, porque creo que en todos nuestros países latinoamericanos hay un alto déficit democrático, no solo en Chile, o sea, lo que pasa muchas veces, que creo que Nicaragua sí hoy día está en un proceso muy duro de violación de derechos humanos, pero eso no significa, para nuestro punto de vista, el aislamiento, la intromisión o un golpe de Estado como una solución. Desde mi punto de vista, un golpe de Estado para cualquier país significa directamente la violación de los derechos humanos porque es la coerción política. Sabemos cómo empiezan y también sabemos cómo terminan. El caso chileno es ejemplo de aquello, el caso argentino. Por tanto, nosotros decimos, para que los derechos humanos sea parte del debate serio, es como debatimos la democracia, para avanzar en democracia social, reconociendo la realidad de los derechos sociales, políticos, sociales y económicos, pero también en los derechos civiles y políticos. Entonces, la democracia no puede avanzar exclusivamente, como en muchos de los casos latinoamericanos, en derechos sociales y económicos, pero no avanzar en derechos políticos. Y esa es una crítica que tenemos que hacernos los grupos, los sectores de la centroizquierda, de que no nos podemos conformar con el avance exclusivo de los derechos económicos y los derechos de los civiles y políticos, quedarlos ahí pendientes. Así como tampoco el mundo liberal o la centro derecha no puede quedarse en función exclusivamente de avanzar en procesos políticos y de las libertades, pero dejar el abandono completo de los derechos económicos y sociales cuando tenemos casos tan duros, por ejemplo, el Sename, lo que está pasando con las cárceles, lo que pasa diariamente en lo que está pasando con las pensiones hoy día en nuestro país, que están generando más pobreza, etcétera. Entonces, la solución que nosotros vemos es avanzar, democratizando. La única forma de avanzar en derechos humanos es que logremos generar equilibrios tanto en derechos sociales y económicos, medioambiental, o sea, la zona de sacrificio es un problema que no podemos obviar, y por ejemplo también en derechos civiles y políticos, libertad de expresión, participación, acceso a la democracia, acceso democrático a los recursos económicos, pero también a cuestionarnos nuestros propios procesos económicos, políticos, sociales de la región. Eso. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a poder debatir, a conversar y de hecho darnos cuenta que hoy día estamos en este lugar ejerciendo ciertas libertades, el derecho a reunirse, a expresarse libremente, a opinar, y esas son cuestiones que se dan efectivamente en democracias que respetan los derechos y las libertades individuales. Por ejemplo, en Cuba esto difícilmente podría darse. Y ahí empezamos a ver que hay diferencias y esas diferencias son profundas. Es cierto que en el origen de los derechos humanos está la lucha por las libertades. Efectivamente, siglo XVII, siglo XVIII, ¿cierto? Existían poderes autoritarios, monarquías, y la ciudadanía empezó a organizarse y empezó a exigir ciertos derechos, ciertas libertades frente a poderes que muchas veces eran autoritarios. Y ese proceso ha sido una lenta conquista civilizatoria hasta alcanzar un nombre y una carta fundamental, ¿cierto? En 1948, la Carta de los Derechos Humanos. Y sigue avanzando, es un proceso evolutivo de conquista, que dicho sea de paso, creo, con mucha convicción, no es patrimonio ni la izquierda ni la derecha, es profundamente una conquista de toda la civilización. Es parte del progreso humano, el ir estableciendo ciertos mínimos comunes en que toda persona, en su dignidad, en su libertad, deben tener frente al Estado y frente a la ciudadanía un espacio que debemos respetar, cuidar y proteger. Por eso, al menos desde Evópolis, nosotros tenemos una profunda convicción en los derechos humanos en sí mismos y los defendemos en Chile con mucha convicción y también, en la medida que está en nuestras facultades, de promoverlo fuera del país y nombrar las cosas por su nombre en Chile y en cualquier parte del mundo. Ese es un debate y esa es una definición. Una segunda definición, y creo que es interesante la distinción que hace Karina en este sentido,
tiene que ver con la democracia y la dicotomía dictadura-democracia y el debate en relación a los derechos humanos, porque son cuestiones diferentes. Ahora, aquellos que creemos en una visión o una doctrina liberal, vemos en la democracia la mejor organización política que tiene además un valor en sí mismo y no solamente meramente instrumental. Y ahí voy a tener una diferencia con Karina. La democracia es una forma en que nos podemos organizar. Churchill decía, es mala, pero es la menos mala que hemos inventado hasta el momento, en la cual existe en ella valores y principios no solo en su capacidad, en su capacidad procedimental, esto es de organizarnos, sino que en ella conviven el pluralismo, esto es que distintas personas con distintas visiones puedan convivir en una comunidad, la capacidad de que haya transparencia, que haya competencia libre de ideas y que sean las personas, los ciudadanos, los que elijan en periodos acotados, a través de elecciones, quiénes deben gobernarnos y que sea la comunidad política la que establezca las conquistas sociales que nos vayamos nosotros mismos dando. Por lo tanto, creemos, desde una perspectiva liberal, que hay un valor en sí mismo en la democracia. Y creemos, a su vez, que el sistema político que tiene la mejor capacidad de proteger y promover los derechos humanos es precisamente la democracia. Y esto no es solo una convicción, también hay bastante evidencia. Si ustedes observan en los países donde hay democracia, respecto de donde existen dictaduras, ustedes verán rápidamente que en la democracia, obviamente, hay mucho mayor respeto por los derechos civiles y políticos, ¿cierto? Los denominados derechos humanos de primera generación, distinción que hacía con claridad Karina y que comparto ese punto de vista. Los denominados de segunda generación, ¿cierto?, son los económicos y los sociales. Incluso hoy día se hablan de derechos humanos de tercera generación vinculados al concepto y a la noción de solidaridad, que también podemos tal vez llegar a esa conversación. ¿Qué creo que es importante respecto de este debate? Que más allá de nuestra aproximación a dictaduras o democracias, entendamos que los derechos humanos son una serie de consensos civilizatorios que debemos, creo yo, defender siempre y en todo lugar. Y que para ello no hay contexto que permita relativizarlos. Y esta cuestión es muy sintomática. Muchas personas respecto de Chile dicen, mira, la dictadura en chilena de Pinochet efectivamente violó los derechos humanos, pero hay que comprender que eso ocurrió porque había un quiebre y había un grupo de gente de izquierda que estaba armada y por lo tanto había un quiebre en la amistad cívica, no había instituciones y por lo tanto de alguna manera los justifican. Nosotros creemos que los derechos humanos en la historia de Chile no tienen ninguna justificación. Uno puede discutir si el golpe de Estado tenía o no antecedentes, justificación, pero lo que no tiene contexto, justificación alguna, es la violación a los derechos humanos en sí misma. Ese estándar, si lo definimos como un mínimo común entre lo que estamos acá, entonces podemos empezar a preguntarnos también si lo podemos hacer respecto de otros países. Y naturalmente lo tenemos que hacer respecto de otras dictaduras, porque sabemos que ahí se restringen, dado el poder autoritario que tiene un pequeño grupo a través del control del Estado sobre la libertad de los demás. El caso cubano es evidente, ¿cierto? No hay libertad de expresión, no hay partidos políticos, hay un solo partido político. El candidato presidencial obtiene el 99,9% de los votos en los últimos 60 años. ¿Qué competencia es esa? No hay verdadera competencia, no hay verdadera libertad de expresión, opinión y acción política. Lo que nosotros gozamos en Chile, ellos no lo tienen. Nicaragua, evidentemente que tampoco. Hoy día vemos la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y suma y sigue, podemos hacer exactamente la misma observación respecto de otras democracias que han devenido en dictaduras o que son democracias que están en una profunda crisis que termina generando procesos como lo que estamos viendo en Venezuela, un éxodo, una inmigración muy, muy dura. Entonces, creo yo que podemos discutir varias cosas en esta conversación, pero creo que un mínimo debe ser fijar los derechos humanos, más allá de una perspectiva de izquierda-derecha, como un piso común civilizatorio para
cualquier sociedad en el mundo, no importa su forma de organización política. Yo establezco y propongo que ese sea un primer punto a definir. Y luego, por supuesto, en el entendido que los derechos humanos son un proceso de conquista de las sociedades, podemos observar a Chile y ser críticos y exigentes en materia de derechos humanos. Y yo comparto con Karina que, por ejemplo, sin tener la gravedad de ser crímenes de lesa humanidad como se vivieron en la dictadura, hoy día nuestros niños, los que viven en el Sename, muchos inmigrantes, las personas que viven en las cárceles, efectivamente ven sus derechos humanos seriamente afectados. Y creemos que como sociedad tenemos una deuda y tenemos un problema muy profundo. Desde Opoli tenemos una convicción, ustedes la conocen, se llaman los niños primero en la fila. Es la convicción de que la infancia hoy día tiene un problema muy serio. Es una urgencia social de la cual nos debemos hacer cargo y desde que nacimos hemos estado con mucha energía poniendo a niños que están invisibilizados porque no marchan frente al debate público. Y hoy día creo que estamos contentos todos porque ya no es solo la bandera de un gobierno de Sebastián Piñera, sino que es un acuerdo nacional donde participaron personas del Frente Amplio, de lo que era la nueva mayoría y por supuesto de Chile Vamos. Entonces vamos avanzando en hacernos cargo de lo que la ONU señaló en un informe hace muy poco tiempo, es en Chile hoy violación a los derechos humanos. Es posible que también ocurra esto con nuestros pueblos originarios y que tengamos que hacernos cargo como sociedad. Ahora, y aquí quiero establecer un segundo punto. Creo que hay ciertos derechos humanos que son fundamentales, básicos, y respecto de los cuales no pueden haber dos opiniones, que son los de primera generación. Los de segunda generación son un proceso que como sociedad debemos trabajar todos juntos, y para eso creo que la democracia ha demostrado ser, y esto es evidencia, no solo convicciones ideológicas, el sistema político que permite el mayor progreso. Ustedes pueden leer, por ejemplo, libro que recomiendo, de Steve Pinker, La nueva ilustración, de New Enlightenment, donde con mucha evidencia muestra cómo hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo la época más pacífica de toda la historia de la humanidad, con mayores oportunidades y posibilidades. Y ese progreso lo ha logrado la libertad política a través de la democracia, la libertad económica a través de los mercados abiertos, el intercambio, el progreso, el crecimiento, el emprendimiento, y por supuesto los tratados de libre comercio y los organismos multilaterales, lo que se ha denominado el consenso liberal. Nosotros tenemos una profunda convicción en ese sentido, pero estamos conscientes de que siguen habiendo deudas muy profundas en términos sociales y creo que como país, si queremos avanzar en una sociedad justa, debemos hacernos cargo entonces de nuestros niños, de los derechos de los inmigrantes, de nuestros pueblos originarios, de las personas que están privados de libertad en condiciones inhumanas, que son también personas que tienen derechos humanos y que como sociedad debemos hacernos cargo. Sí. A ver, concuerdo yo creo que la democracia en sí, como sistema, como régimen político, como sistema político, porque se puede definir incluso la democracia como régimen, como sistema político, tiene bastantes definiciones. Creo que es un elemento esencial, sobre todo para el siglo XXI. Tengo algunas diferencias, por cierto, con Hernán, sobre todo en el último punto. O sea, primero, yo creo que los derechos humanos no tienen contexto, son derechos humanos. La diferencia que pongo es que en esa cuestión no es solo el concepto naturalista, individualista de la persona, sino que su contexto como sujeto humano. O sea, si hay algo elementalmente humano, el ser humano es el ser político y el ser comunitario, ¿ya? Por algo también logramos sobrevivir, si miramos la historia, los que no somos, por cierto, judeocristianos, que miramos la historia desde la evolución, el elemento de la congregación los ayudó a sobrevivir y el proceso de la evolución. Pero por otra parte, cuando yo creo que es muy complejo evaluar incluso la profundización de la democracia, el estado hoy día de las democracias solo en función de la libertad. Yo creo que la libertad es algo esencial y que no se cuestiona. Pero no puede ser, yo no los pongo los derechos políticos de primera generación, segunda, tercera, yo creo que son todas de primera generación. Y ahí creo que hay un convencimiento del debate que tenemos que dar nosotros desde el Frente Amplio hacia el resto del mundo, porque si bien podemos mirar que hay cifras macroeconómicas de crecimiento, eso no es
que no toma razón directa cómo están viviendo las personas. Voy a poner un punto, que me voy a salir un poco de Chile para mirar otras perspectivas. Por ejemplo, voy a poner el caso español. El caso español es fundamental para entender el último proceso de cómo las políticas del Tratado de Libre Comercio, cómo las políticas de la austeridad, de la libertad macroeconómica, han sido más bien un retroceso para la ciudadanía, porque la austeridad, la política de la austeridad del FMI es un fracaso. Es decir, España no está creciendo al ritmo que prometió, por ejemplo, el FMI con los recortes para la deuda. Lo mismo Italia, lo mismo Grecia. Voy a poner el ejemplo de un vecino, Argentina. Argentina es un ejemplo de crisis humanitaria, también en la región. Lamentablemente Argentina está en un proceso de crisis humanitaria por acceso a la vivienda, por acceso a la comida, por acceso a la luz, por acceso a la conflictividad social que está viviendo Argentina, que en 2 años tiene una inflación que supera el 60%, o sea, que llegó hoy día a un dólar que hace 3 años atrás estaba en 9 pesos argentinos un dólar, hoy día está llegando a los 50, 60 pesos. Esa crisis implicó un endeudamiento bajo las lógicas de cómo se mueve la libertad económica. Y ahí hay una duda en cómo esos derechos se pueden garantizar y no pasan a ser de segunda categoría los económicos, o el acceso a la vivienda, o el acceso al derecho a la educación, o el acceso a comer. ¿Cuántas personas hoy día, o cómo la tasa en Argentina está cayendo de la calidad de vida de los argentinos? ¿Por qué hubo un recorte? Se recortaron las políticas sociales. ¿Ustedes se imaginan que Chile no tenga Ministerio de la Salud? Y puede ser posible garantizar derechos de primera, o sea, el derecho a la vida, a las personas, su individualidad, la libertad de vivir, no esté garantizado. O sea, sin derecho a la salud, la situación de Quintero sería más catastrófica si no hay salud. Y si no hay un ministerio que genere la promoción del derecho a la salud, bueno, va a ser difícil garantizar los derechos humanos y va a ser difícil que la gente tenga acceso a derechos políticos para acceder a participar, para acceder a votar, porque va a estar enferma, lisa y llanamente. Argentina hoy día no lo tiene. Y eso es un conflicto. ¿Y qué pasa? No está creciendo. Cuando recibe el primer aporte del FMI, iba a tener un crecimiento o iba a salir del proceso de recesión que estaba y que cada día es peor. Pero la austeridad no le significó a Argentina salir de ese proceso, sino que hoy día se está profundizando aún más. Entonces, creo que lo fundamental de la democracia es que por cierto, dar estos debates, pero por sobre todo el garantizar que la condición humana, el ser humano por condición humana, tiene derecho al acceso político, a sus derechos sociales, a sus derechos económicos, a sus derechos solidarios, a los derechos medioambientales, pero también a sus derechos políticos. No hay ninguno, no debiese ser ninguno, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Todos son elementos fundamentales para el desarrollo de un Estado, una sociedad realmente democrática. Primero, encuentro muy interesante que estemos de acuerdo que la libertad es un valor fundamental, porque eso establece un mínimo común. Pueden haber otros valores, pero ya creo eso es un tremendo consenso. Karina hace una distinción respecto de la definición de derechos humanos naturalista. Ocupa la palabra naturalista, que ustedes saben es una lectura que vendría de una cierta tradición judeocristiana que explica que los derechos son anteriores al hombre porque existe una divinidad. Yo soy ateo y a través de la razón, a través del derecho positivo, creo en los derechos humanos. Y creo, por lo tanto, que no es necesario la existencia del naturalismo para darle una justificación a lo que deben ser estos mínimos comunes. Y a su vez, creo que la historia nos enseña que estas conquistas sí efectivamente se dan en derechos a través de generaciones. Los de primera generación, aquellos que respetan el derecho a la vida, la libertad de conciencia, de opinión, de expresión, de reunión, las libertades políticas, son las que permiten, por así decirlo, ponerle el primer piso a la casa. Un ejemplo, creo, muy interesante en nuestro propio país y sus últimos 30 años. Esto es el haber alcanzado la recuperación a nuestra
democracia, luego de 17 años de dictadura, a través de una transición pacífica y bien ejemplar, muy dura en muchos sentidos, pero dentro de todo positiva. En ese momento, el año 90, cuando se restituyen las libertades civiles y individuales, ¿cierto?, en una democracia que retornaba, ¿cierto?, después de la dictadura, éramos un país pobre. El 45-48% de la población estaba bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, efectivamente, muchas personas tenían la libertad de hacer muchas cosas, pero no tenían las condiciones para ejercer esa libertad. Nosotros desde Evópolis teníamos una profunda convicción, que es que la libertad no solo es la posibilidad, porque existe una constitución que te la entrega, sino la capacidad efectiva de ejercerla. Esto es, tener las condiciones y capacidades de poder desarrollar tu propio proyecto de vida. Y en los últimos 30 años en Chile, ¿qué ha ocurrido? Junto con conquistar, en primer lugar, los derechos civiles y políticos, lo que fuimos haciendo progresivamente fue, en la medida que nos hemos ido acercando a una sociedad de clase media, que hoy día tiene cerca de $26.000 de ingreso per cápita, la posibilidad de ir entregando derechos sociales y económicos en forma progresiva. Pensemos, por ejemplo, en la educación o en la salud. Hoy día en la salud existe el AUGE, que es un sistema de garantías universales de la salud a través de un sistema público. ¿Podemos de un día para otro garantizarles a todos y prometerles que van a tener todos los derechos a la salud? No. Pero lo que hemos generado a través del AUGE es un acuerdo en que en la medida que se establecen ciertos mínimos, en la medida que vayamos teniendo los recursos como sociedad, vamos ampliando esos derechos y más oportunidades a través del AUGE. Piensen ustedes en la educación. Primero fue la básica, la obligatoria, luego la media, luego empezamos a discutir la gratuidad en la universitaria. Nosotros creemos en una fórmula distinta, pero entendemos de que en la medida que tenemos recursos podemos avanzar en ese sentido, y hoy estamos poniéndole muchos recursos a los primeros años. Y creemos, por lo tanto, que podemos seguir avanzando en la medida que la sociedad progrese y la economía lo permita, porque ustedes saben, los recursos son escasos, no se puede dar todo y prometer todo si no tienes cómo efectivamente entregárselo a las personas. Las sociedades van siendo más justas en la medida que pueden efectivamente, en forma justa y solidaria, entregarles a todos la posibilidad de no solo tener derechos civiles y políticos, sino de acceder a la educación, acceder a la salud y acceder a la vivienda. Hoy día, por ejemplo, y con esto termino, en materia de vivienda, nuestro desafío fundamental, luego de que en los 90 creáramos guetos fuera de las ciudades, hoy día estamos hablando de integración social, ¿cierto? Recordarán ustedes el caso de Lavín. Pero más allá de eso, hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el gobierno de Bachelet II y en el de Piñera II, han continuado en una política donde estamos hablando más bien de ciudad que de vivienda, de integración social más que de las viviendas tradicionales y el blocks, cómo vivimos juntos. Y eso lo permite una sociedad que ha ido alcanzando ciertos niveles de progreso y que efectivamente puede entonces empezar a hacerse cargo responsablemente y no con promesas de ciertos derechos vinculados, por ejemplo, a cómo vivimos juntos en sociedad a través de ciudades más justas, cosa que de hecho también nosotros en Evópolis creemos con mucha convicción. Vamos a pasar una ronda de preguntas, pero antes me quiero colgar de lo que dijo Hernán, y es que habló de los derechos fundamentales. En tu carta, Karina, tú mencionaste que en la discusión de los derechos humanos se centraba mucho en el tema de la democracia liberal, pero no en la de las garantías de los derechos sociales. ¿Por qué tú pones con mayor prioridad el derecho a la educación, a la salud, y no el derecho a la vida, a la propiedad privada o a la libertad? A ver, yo no lo pongo por sobre. La idea es que el debate, que lo que trataba de plantear es que cómo logramos hacer que estos vayan caminando juntos, ¿ya? Por una parte, a mí me gustaría que todos los chilenos, la mayoría de los chilenos, tuvieran de verdad una renta promedio anual de $25.000, que no alcanza. O sea, el sueldo mínimo en este país, que alrededor del 50% de la población, un poco más, recibe no más de $400. Por 12 meses no da $25.000. Menos los adultos mayores, que reciben $200 promedio, el 75%, sobre todo mujeres, recibe $200 al mes. Entonces, me parece que aquí yo creo que
Cuando yo hablo de los derechos sociales y económicos fundamentales, el derecho a la salud, a la educación, creo que son elementales para el sentido de la libertad. Porque el sentido de la libertad no es solo decir yo puedo hacer, o yo decido hacer, sino como también tengo condiciones para ejercer esa libertad. ¿Ya? Entonces, yo estoy por el derecho a la vida. No la pongo en cuestión. O sea, cuando incluso yo estoy a favor del aborto, y estoy a favor del aborto en función también de la vida, porque desde mi punto de vista, lo que aquí no nos hemos cuestionado el derecho a la mujer a decidir en libertad, por la libre conciencia, a decidir o no un embarazo, y que eso no sea clandestino. Cuando hablamos de aborto legal, por ejemplo, no estamos estamos solo hablando de que sea o legal o clandestino, y nosotros decimos legal. Punto, se acabó para nosotros esa discusión de profundizarla cuando queremos poner por tema el derecho a la libertad de las mujeres, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, no solo el aborto, derecho sexual y reproductivo, signifiquen también desde un sentido de la libertad. O sea, ponemos por delante la libertad nuestra de las mujeres a decidir. Y a decidir no solo un embarazo, sino que nuestra vida sexual. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta que no siempre se entiende. En este país, ¿cuánto hemos avanzado en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres que todavía en los supermercados, en las farmacias, no existe el condón vaginal y muy pocos lo conocen, pero sí conocemos todos y todos nos hacemos cargo de comprar incluso los condones masculinos? O sea, ¿qué elementos de la libertad también queremos garantizar de manera igualitaria si todos somos libres? Por ejemplo. Pero cuando también hablamos de libertad, también hablamos de la capacidad que tenemos para ejercerla. Para ejercer libremente el derecho a la educación, también no es solo el acceso, sino que también las condiciones. Cuando muy bien decía Hernán, los guetos, cuando un niño, una niña, un adolescente, un joven se tiene que trasladar para ir a un centro educacional diariamente, tener que gastar de su día 4 horas diarias, evidentemente estás coartando el sentido del derecho a la libertad, al de desarrollo, al del crecimiento, al de proponer, al de investigar. Por tanto, en eso yo creo que en ningún caso minimizamos el sentido de la libertad, sino que también las libertades tienen que ser miradas con todo lo que conlleva el sentido de la libertad. El derecho y la libertad y el sentido igualitario al acceso, al ser contribuyente del derecho, me parece que es algo que no se puede solo quedar reglamentado en decir libertad, sino que cada una de las dimensiones, cada uno de los anillos que conlleva al ejercicio pleno de las libertades. Yo no puedo ejercer mi libertad como mujer si hoy día siguen muriendo cada día mujeres por solo el hecho de ser mujer bajo la violencia machista. O sea, que una mujer tenga que cuidarse de no andar por la noche porque le pueda pasar algo, o que le digan que tiene que andar, no puede andar como anda vestida porque puede provocarle estar cayendo en lo mismo que Hernán decía, cuando no se puede justificar la violación de derechos humanos más allá de lo que había ocurrido anteriormente en los gobiernos, por ejemplo, en el gobierno de la Unidad Popular, porque habían armas, etcétera. O sea, no hay justificación. Entonces, el ejercicio de la libertad no es solo el elemento declaratorio de definir la libertad, sino como garantizamos los elementos que generan las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad. Decir que creo que hay ciertos consensos que se han ido fijando y que creo que es súper potente, porque generacionalmente creo que en nuestro país se está avanzando a una cuestión que dividió a las generaciones anteriores. Y es que la democracia debe ser el sistema político que nos organice y que debemos cuidarla y profundizarla, no es un hecho dado. 2, que los derechos humanos no tienen justificación nunca y que debemos seguir profundizándolos. Ese es hoy día un consenso transversal. 3, de que debemos seguir avanzando en una sociedad más justa. Tenemos probablemente diferencias ideológicas y algunas de ellas muy profundas. Algunas están respecto al rol del Estado, respecto al rol del mercado, el papel de la sociedad civil. Algunos consideran de que el Estado debe ser neutro en la forma en cómo vivimos nuestras vidas y quieren, por ejemplo, definir si hay o no, si personas del mismo sexo pueden o no casarse. Un amplio debate muy razonable, pero creo, y es importante, ojalá podamos
avanzar en eso, que en nuestra generación y en los próximos años que vengan tengamos un mínimo común compartido, basado en la democracia representativa, basado en los derechos humanos y en el desafío de ir avanzando en progresivamente darle a todos los que nacen en nuestro país, independiente de su cuna, las condiciones para efectivamente desarrollar sus propios proyectos de vida. Esa definición, si es mínima y la compartimos, creo que es un tremendo patrimonio. Quiero que el público trate de entrar en la discusión, así que quiero asignar algunas preguntas por ahí atrás. Por favor, que la pregunta sea bien corta para que demos espacio a los demás también. Hola, que quería poner en contexto, yo soy nicaragüense, yo soy de Nicaragua, entonces quería dejar en contexto el hecho de la democracia. La democracia para mí, no vivimos en una democracia, sino en una república representativa que considero que es lo más apropiado, porque si caemos en una democracia pura, por lo general se cae en un voto irracional, o sea, no votamos racionalmente, por lo tanto surge la demagogia, y en Nicaragua eso es lo que pasa. Daniel Ortega, claro, al aprovecharse de la ignorancia de la gente, entonces lo que hace es prometer a la gente, endeudar al pueblo, le entrega, y la gente en su misma ignorancia vota hacia un fallo de Estado que se termina viendo. Entonces se empiezan a violar los derechos humanos. Mi pregunta es entonces, ¿la democracia pura tendría que ser lo más... la ruta que deberíamos de tomar garantizándole a la gente tantos regalos, tantos derechos sociales, por decirlo así, que al fin y al cabo terminan perjudicando y caemos en una demagogia y en una dictadura donde se terminan matando más de 400 personas, incluso el caso de una mujer que por andar en las protestas llegaron a allanar su casa, sacaron a su marido y terminó siendo violada por la misma policía. Y el momento de decirle a la juez de que fue violada, la juez le dijo, como es parte del Estado también, no hay una división de poderes, le dijo de que tenía que hablarlo eso con la policía, y la policía está a favor del gobierno. Entonces, considero que la democracia pura, o de entregarle el poder al pueblo, se convierte en una irresponsabilidad al no tener racionalidad. Quiero reiterar que por favor las preguntas sean breves para que podamos compartir entre todos. Karina Hernán. Tan solo lo fundamental, estar de acuerdo, en Nicaragua hoy día no hay una democracia, no se respetan los derechos civiles e individuales, no hay justicia, hay una relación absolutamente espuria entre el gobierno y las policías, han habido asesinatos desde el Estado, agentes opresores del Estado, y es una crisis humanitaria donde hay violación de los derechos humanos. Y al menos estemos de acuerdo en ese diagnóstico. ¿Qué hacer a continuación con la situación de Nicaragua, que es muy dolorosa? Creo que es debatible. Personalmente, soy más amigo de las soluciones diplomáticas que de las intervenciones. Más amigo de la búsqueda de acuerdos y de que la vecindad, a través de organizaciones y organismos multilaterales, busque y dé salida a crisis como esta, que a que venga el hermano grande y con sus armas venga a poner orden, porque la historia nos demuestra que muchas de esas experiencias son más bien un fracaso. Como sea, más allá de la solución, siento mucho lo que está pasando con tu país, estimado amigo. Sí, mira, igual, al igual que Hernán, lamento completamente la situación nicaragüense y creo que es un tema del que los sectores de la centroizquierda no pueden hacer caso omiso y no cuestionarse el proceso que se vive. Pero cuando tú planteabas el tema de la democracia pura, yo creo que la democracia es perfectible, no hay un elemento que limite la democracia siempre avanza o siempre tiene algo que mucho más que mejorar. Pero cuando hablamos de la racionalidad, creo que elementalmente lo que ha fallado en lo que tú dices es que los caudillismos, esos populismos que, no populismos, la demagogia, que es distinto incluso, se dan básicamente por lo que yo planteaba antes, es que se le quita el elemento esencial del ser humano, que es su condición política. Y la condición política no es que el ser humano o la masa o el pueblo deje de ser racional, sino que no se generaron las condiciones para su acción política.
hay distintos procesos de caudillismo. Churchill era un caudillista en el proceso británico en aquellos años, incluso llega a ser primer ministro de un caso, porque el resto no quería ser, producto de la guerra, y era una condición muy difícil ser el primer ministro británico. Entonces yo no cuestionaría en función de la racionalidad del pueblo la responsabilidad, sino del gobernante. Porque lo que ocurre ahí es que el elemento central de cuando se genera la dictadura y el totalitarismo es que lo que se le pide al pueblo es que deje su función política, que abandone su razón política y que sea conducido exclusivamente por el líder. Y al ser conducido directamente por el líder y hacer el abandono de la política, claro, el que conduce puede hacer y deshacer antojo, pero no es por la irracionalidad del pueblo y de quién es el soberano definitiva. Cuando tú tienes situaciones donde la población, por ejemplo, hay países como Suiza que hacen plebiscito para todo y el pueblo decide todo y no vamos a decir que es un pueblo irracional. Tiene capacidad y razón política porque mantiene su racionalidad política. Y yo creo que eso es lo fundamental de la democracia. El ejercicio constante y permanente de la razón humana como sujeto político. Otra pregunta. ¿Por ahí? Yo tengo dos preguntas. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Sí. Primero, me gustaría saber la opinión de Venezuela, que no ha aparecido. Yo llegué 10 minutos tarde, a lo mejor lo hablaron antes. Y segundo, Karina, dijiste demagogia, y también dijiste libertad respecto de la persona que se demora 2 horas en llegar a algún lugar. ¿No es demagogia eso? ¿Cómo no te escuché? ¿No es demagogia decir como que se va a resolver que una persona, porque hay un cambio, va a llegar antes a su lugar de trabajo o estudio? No sé si me entiendes. Sí. O sea, yo creo que es demagogia, porque eso no lo va a resolver nadie. O sea, ¿o no? ¿Respondo el tiro? Sí. Ya. A ver, creo que la situación de Venezuela es crítica y es indefendible. O sea, creo que, y lo he dicho, una vez me tocó hace una semana atrás un debate con un ex juez, con el programa en el 360 con Matamala, y yo creo que es indiscutible la situación crítica humanitaria y lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que una de las cosas que me parece que uno tiene que poner atención cuando habla de democracia es cómo se vuelve ya una democracia fallida, un Estado fallido, y que cada día se está condicionando más la vida humana. Y en eso me parece que cuando quienes estamos al borde, cuando hay oposiciones, oficialismo, irreconciliables, que ya no tienen capacidad de negociación, hubo una mesa de paz, trabajo zapatero, que no es, es parte de la socialdemocracia incluso europea. Creo que nosotros como acción colaborativa no podemos propender a exigir o solicitar la intervención extranjera. Creo que cada día es más crítica la situación venezolana, creo que hay que ponerle límites, creo que si se requiere que salga quien hoy día gobierna, que es Nicolás Maduro, por el bien Venezuela, lo tiene que hacer, porque la prioridad no es una persona en particular. Yo no creo en las particularidades, en las personas en particular, yo creo más en los proyectos políticos. Si alguien tiene que dar un paso al costado, lo tendrá que dar en función del pueblo venezolano. Eso lo digo incluso como hoy día presidente de un partido. Si yo no estoy haciéndole bien a mi partido, soy yo la primera que tiene que decir, tengo que dar el paso al costado, en función política. Y en cuanto a lo otro que tú me preguntabas, bueno, yo no creo que sea demagogia creo que la demagogia es un elemento de la distorsión de la democracia. Yo no estoy diciendo que hayan trenes bala para trasladar a una persona directa, eso sería demagogia, es decir, mira, a cada persona le aseguran un tren bala para trasladarse a su centro educacional. Lo que estoy diciendo es que cómo garantizamos en el derecho a la ciudad los derechos de la educación, de la salud, y por ejemplo... Por lo mismo, porque yo no creo que las personas para educarse necesariamente tengan que generar grandes traslados. O sea, tenemos países como Estados Unidos que los centros educacionales están cerca de donde viven las personas. Las grandes
por ejemplo, Francia posguerra, cuando cambia, desde donde surge el cambio social posguerra, básicamente lo hace desde la educación, cómo se mete en el sistema educativo para transformar lo que ocurría. Y cuando transforma de lo que ocurría, crea la escuela moderna, y el elemento central de la escuela moderna en Francia lo que dice es, bueno, tenemos que generar las condiciones para el desarrollo, porque quien se desarrolle va a ser el proyecto de futuro de este país y lo va a tener que llevar al desarrollo y salir de la posguerra. Y para hacerlo necesitaba generar condiciones institucionales, escuelas públicas en los barrios, garantía de la escuela. Hoy día no tanto, cada día son menos. O sea, ¿Otra yo me pregunta? trasladaba 2 horas diarias para el colegio. No había en donde yo vivía. Tenemos otra Eso pregunta era por acá. rural. Para Karina. Sí. Usted dijo que pondría todos los derechos en un mismo piso, en un mismo nivel. Pero eso no sería un poco contraproducente, ya que hay derechos, por ejemplo, los sociales, que podrían entrar en conflicto, por ejemplo, con el derecho de propiedad. No así, no entrar en conflicto el derecho a la vida con el derecho a la propiedad. A ver. Yo creo que el derecho, por ejemplo, yo parto por la base que quienes tienen los derechos colectivos son primero los derechos, el derecho colectivo a la salud, a la educación, no puede estar supeditado básicamente al derecho a la propiedad exclusivamente. No creo que no tenga que existir, yo creo que tiene que existir propiedad privada, ¿ya? Pero creo que no puede, si te queremos hablar del derecho a la vida, por ejemplo, en Osorno, se tenía que garantizar el aborto en 3 causales, básicamente porque ya es ley. Y logramos el aborto en 3 causales para el derecho a la libertad. Pero no hay centros, ni públicos, por la objeción de conciencia institucional, que es la única en el mundo, que los sectores públicos pudieran ejercer ese derecho, las personas, las mujeres. Pero tampoco había espacio a la propiedad privada. Pero la propiedad privada en muchos centros en este país también se limitaron. Entonces garantizaron primero el derecho a la propiedad que el derecho a la vida. Entonces creo que poner como antagonistas, yo no los pongo como antagonistas, sino como son colaborativos en el derecho a las personas. El derecho a la vida y el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada, como es colaborativo al desarrollo de las personas, no el derecho a la propiedad privada como derecho limitante al desarrollo de las personas. ¿Algún comentario? ¿Otra pregunta? Por allá, Álvaro. gusta Karina creo que dijo que no, o sea, no tenías la libertad o sea, dijiste como de salir afuera, o sea, salir a la calle, no podías ir vestida con cualquier ropa y o sea, no eras libre de hacerlo porque te estabas arriesgando a eso, pero parte de la libertad es tomar riesgos. O sea, si yo estoy haciendo algo, por ejemplo, matar a una persona, y vivo en una sociedad, en una civilización, me estoy arriesgando a que me metan en la cárcel. Porque la libertad es difícil de aceptarla y uno cuando toma decisiones tiene que aceptar las consecuencias. O sea, obviamente no va a ser tu culpa, pero tú estás en la libertad de hacerlo y te estás arriesgando. Sí, a ver, y lo voy a poner me parece muy interesante tu pregunta en el análisis, porque, por ejemplo, el que nosotras las mujeres primero salgamos a la calle con una mina, un escote o como se nos antoje, no somos unas delincuentes como alguien que quiera, o un delito que alguien quiera matar a alguien en la calle porque se siente libre de hacerlo, primero. Segundo, obviamente todos los días nos arriesgamos, por algo salimos a la calle y tratamos de romper los esquemas. Pongo un ejemplo, yo el año 2011 sufrí abuso sexual por el taxista que me lleva a mi casa. Yo podría haberme quedado con el miedo a no ejercer mi libertad y quedarme en mi casa todos los días sin hacer nada, sin ir a bailar, sin hacer todas las cosas que a mí me gustan hacer. Y todos los días ejerzo mi libertad. Pero la diferencia de mi libertad con la mayoría de los hombres es que nosotros estamos todo el día pensando, o cuando salimos de noche, con cómo llegamos. Yo tengo muchos amigos. Cuando salgo con ellos a bailar a alguna parte, mis amigos entre ellos jamás se mandan un WhatsApp diciendo, oye, voy saliendo, tomé el Uber, te aviso cuando llegue, por ejemplo. Entonces, cada día, uno todos los días asume riesgos. Uno asume riesgo en hacer política, uno asume riesgo cuando sale a bailar, asume el riesgo incluso cuando decide estudiar una carrera que no sabe si al final lo que cree va a ser.
Incluso en unas relaciones amorosas uno asume todos los días riesgos. Es el ejercicio de la libertad. Pero creo que en la libertad, cuando no tenemos garantizado el derecho a no tener miedo a salir a la calle, a que te acosen, a que te pase algo, al que te subas a un taxi y no sabes si puedes llegar viva o muerta o no llegues a tu casa, creo que ahí el límite es distinto. Y ahí tiene que haber condiciones que nos garanticen el derecho a estar viva. Hoy día, no sé si lo vieron en las noticias, se estaba viendo el caso de esta joven que embarazada que lleva varios meses desaparecida y que todavía no encuentran. Ese ejercicio de pensarnos y cuestionarnos la libertad del otro, no solo en función de la propiedad privada, sino en el sentido de la persona, mujer, persona, con el derecho a, creo que es fundamental. Así como también quienes son parte de las diversidades del mundo LGTBI+. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Por ahí, de verde. El de Hola, verde. mi nombre es Álvaro. Una pregunta para Hernán. ¿Qué opinas sobre las palabras de Mauricio Rojas respecto a la salida de él del ministerio? Dijo que había faltado solidaridad por parte de Bópoli. Y en segunda instancia, no me queda claro la diferencia filosófica, el trasfondo que hay entre ambos respecto a los derechos humanos. ¿Por qué? Lo que me quedó claro es que, si bien los dos creen en los derechos sociales, en primera instancia, creo que tú dijiste, Hernán, que la diferencia está solamente en que más Estado o menos Estado. Pero ¿cuál es el trasfondo filosófico entre ambos? No me queda claro. Bien, respecto de lo que ocurrió con Mauricio Rojas, que en términos personales tengo gran aprecio y me dio mucha pena lo que ocurrió, creo que hay que hacer una distinción fundamental, y es que nosotros hicimos un pronunciamiento político como Evópoli respecto a lo que nos pareció una declaración, esto es, que el Museo de la Memoria era un montaje, como algo que no hacía viable que fuera ministro de la Cultura, y que rechazábamos, por supuesto, la afirmación de que el Museo de la Memoria pudiera ser entendido como un montaje. Por lo tanto, yo hago una distinción y creo que puedo comprender en lo humano a Mauricio, pero creo que Evópoli hizo lo correcto desde la perspectiva política, más allá de los vínculos de amistad que nos unen. Respecto de lo que nos diferencia, bueno, yo creo que ustedes son los que deben hacer ese juicio. Yo creo haber sido claro en decir de que los derechos humanos son universales, que se defienden en todas condiciones. Creo que debemos abordar primero, como sociedad, a través de la democracia, los de primera generación. Estos son los políticos y los civiles. Y hago, creo, una distinción importante con Karina en entender que los derechos sociales y económicos son derechos que en la sociedad podemos ir entregando y alcanzando progresivamente en la medida de que como sociedad tengamos las condiciones y capacidades de hacerlo, y no a través de populismos ni demagogias que prometen todo cuando hay condiciones relativas para solamente entregar parte de ellos. Y creo, por tanto, que una sociedad avanza en justicia a la medida que va avanzando en la entrega de estos derechos, pero, te insisto, creo que lo fundamental es aquello que el Estado efectivamente tiene condiciones de entregar. Y lo primero que debe hacer siempre es garantizar, en primer lugar, las libertades civiles y políticas. Bueno, acá tenemos derechos progresivos. Tú quieres derechos todo de inmediato. ¿En qué te diferencias con a Hernán? ver, que las caricaturas igual son graciosas. A ver, primero, yo no creo que todo se resuelva de la noche para la mañana. O sea, no me gustaría, pero no creo, soy bastante racional en aquello. Creo que hay fórmulas que están fracasadas y visiones fracasadas. El pensar que solo el mercado resuelve todo, así como también creer que solo el Estado resuelve todo, para mí eso ya es parte del siglo XX. Yo creo de verdad que estamos en el siglo XXI. Y hay que imaginar también. Yo creo que no nos podemos quedar coartados a la imaginación a crear cosas distintas. Aunque mucho ya está creado, que no vamos a inventar la rueda, pero algo podemos ponerle a esto que genere mayor movilidad. Y hay unos países que sí lo han hecho. Creo que han logrado juntar tres elementos fundamentales del desarrollo. El mercado, darle al Estado el espacio que requiere para poder ejercer, pero también a la sociedad civil como agente incluso económico. Hay sociedades que han avanzado mucho en poco tiempo estableciendo este dinamismo entre estos tres actores. Caso sobre todo europeo, algunos también asiáticos, en que logran que la sociedad
un agente económico real, no estamos hablando solo ser pyme o emprendedores, sino que estamos siendo como acción concreta del ejercicio económico, no solo micro, sino que más contundente, incluso en resolver las ineficiencias que el Estado tiene, que por cierto tiene. Uno no puede, yo no soy de aquellos que quiere que el Estado que es sacrosanto y que todo es perfecto, para nada. Entonces, en esa visión, lo que nosotros planteamos, desde incluso el Frente Amplio, yo como presidenta del Partido Poder, es cómo avanzamos en correr los límites de lo posible. Yo concuerdo, se avanzó en una transición, pero toda nuestra transición está marcada permanentemente que no podemos avanzar, en que no podemos hacer esto, en que no podemos hacer esto otro. ¿Hasta cuándo nos ponemos nosotros mismos las limitantes incluso irracionales? Limitantes en decir, hay veces que el mercado no funciona cuando vemos que las pensiones son tan bajitas que no logran resolver más allá de todos los años de cotización, más allá que no tener lagunas previsionales, sigues teniendo un 30% de lo que ganabas en tu último año de renta promedio. Claro, ahí te está diciendo que el mercado no funciona porque cae la bolsa, caen los fondos y te pierden, no sé, mi mamá en la última caída fuerte que hubo perdió casi 50 millones de pesos. Entonces el mercado no le funcionó. Entonces hay cosas que tenemos que mostrar que no son solo estas exclusivas dicotomías, sino que hay algo más que podamos resolver como distintos agentes. Ya, vamos a hacer la última pregunta. En honor al tiempo. Buenas noches, yo soy de Venezuela. Tengo ya 2 años acá en Chile. Y en lo individual yo sí quiero una intervención para mi país. Porque yo salí a la calle, vi caer gente que salíamos con pancartas. Y sí, creo que la intervención es importante. El tema de los derechos, que para mí son bienes en muchos de los casos, por ejemplo, en Venezuela hay educación gratis, hay salud gratis, y por ejemplo, el 2016, que fue la última vez que tuvimos la posibilidad de poder investigar dentro del Hospital Central de San Cristóbal, que atendía, por decir aquí en Chile, 6 regiones, se murieron 100 niños o 100 neonatos en apenas 2 meses, porque habían solo 5 incubadoras para niños prematuros, ¿sí? En el caso, bueno, Venezuela obviamente, ¿qué ustedes proponen entonces, sin una intervención, porque se ha dado diálogo, que ha sido más bien como darle respiro al régimen? Lecciones, yo fui testigo de voto de varias elecciones y cada vez fue recurrente digamos, las pruebas de la corrupción que había en el momento del sistema electoral, porque creaban máquinas ficticias. No era que cambiaban los votos, sino que aparecían máquinas de más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta a ustedes de repente para cuál sería entonces la solución para Venezuela, para un régimen? Porque evidentemente, como tú dices, no es una cara, es un sistema que hay que cambiar total y que va a afectar sí o sí, y está afectando a la región, y es lo que a veces nos pasó a nosotros en Venezuela. Veíamos a Cuba y decíamos que no, Cuba es una isla, no nos va a pasar a nosotros. Hoy es Venezuela, es Nicaragua, viene Bolivia, viene Ecuador, viene México, porque también cayó México en esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder evitar esto sin ninguna intervención? ¿Se entendió la pregunta? Sí. A ver, primero puedo hablar de hechos. Evópoli, desde que nació, ha estado siendo parte de una campaña internacional para poder ejercer presión, denunciando la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Estuvimos, de hecho, hace 3 semanas en Washington y nos reunimos con Luis Almagro, secretario general de la OEA, para apoyar todas las gestiones que ha realizado. Y creemos que la Carta de la OEA, cuando estén todos los votos y se permita que este acuerdo multilateral permita una acción en Venezuela, nosotros lo apoyaremos políticamente sin dudar. Lo que no comparto como principio es que un país sienta, y voy a hablar directamente de Estados Unidos, que ellos deciden cuándo intervenir, porque decidieron hacerlo en Irak, decidieron hacerlo en Afganistán, decidieron hacerlo en muchas partes y muchas veces el remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, creo que hay que buscar soluciones multilaterales, que no siempre son perfectas, te lo concedo, pero creo que es la forma más civilizada que hemos descubierto para poder hacernos cargo de estos dramas humanitarios. Y comparto contigo que estamos viviendo en el mundo una amenaza populista,
autoritaria, con múltiples actores, producto en parte de la crisis que los partidos tenemos hoy día para representar a la ciudadanía. Y emergen figuras fuera de los sistemas, ¿cierto? Outsiders, que terminan imponiendo a través de soluciones mágicas, rápidas y efectistas, nuestros queridos populistas, soluciones que la gente cree en un momento, dada la desesperación por la desconfianza que ha perdido en la política, pueden ser una solución para su país. Creo que esa es la realidad de Venezuela, creo que eso se puede expandir a otros países, espero que eso no ocurra, y ese es un desafío, por lo tanto, en aquellos que creemos en la democracia representativa, en defender sus instituciones, los partidos y, por supuesto, las libertades. Sí, a ver, yo concuerdo con Hernán que yo creo en el multilateralismo. Básicamente porque creo que las intervenciones, y iba a nombrar los mismos casos, o sea, intervención en Irak no ha resuelto el problema, no hay democracia en Irak tampoco, es un estado fallido. Cuando se intervino Etiopía, cuando se han intervenido incluso países de África con situaciones muy críticas, hoy día también la instalación, hay instalación de regímenes totalitarios, incluso tremendamente crudos. Por tanto, yo creo que la solución me gustaría tenerla, porque me iría a parar a la ONU, no sé, a hablar con allá, no sé, pero no tengo todas las respuestas, me encantaría tenerla, pero creo que no puede haber una intervención que también vulnere los derechos humanos de las personas que hoy día ya lo están pasando muy mal, que no solo los vulnere porque están en las condiciones humanitarias complejas que cada día son más difíciles de sobrevivir y sobrellevar, que te lleva a la salida migratoria tan fuerte que hay, etcétera. Entonces, creo que también hay errores que hemos cometido el resto de los países de la región de empezar a dedicarnos solo al enjuiciamiento más que a buscar las medidas y las soluciones democráticas para el país. Enjuiciamiento de lado y lado, me refiero. Creo que hemos caído en el juego de no ser un actor de colaboración para no llegar a una intervención militar que genere más muerte y más dolor a la situación venezolana. Entonces creo que nosotros como Estado, la visión diplomática, no es solo juntar una mesa de diálogo, sino que también impulsar medidas que piensen primero en el pueblo venezolano, sobre todo en el que está hoy día allá, y que genere condiciones del establecimiento de política que resuelva el problema. Yo soy democráticamente, yo me defino como una demócrata, entonces para mí la democracia es elemental. Entonces creo que la solución a los conflictos son políticos, no son armados. Los conflictos armados, yo no he visto ningún conflicto armado en la historia de la humanidad que haya resuelto todos los conflictos políticos y que haya dado respuestas políticas a los conflictos que había. Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros dos invitados. Muchas gracias por haber venido.